Estamos aquí esta noche y que podemos acercarnos al trono de la gracia. Saben que la palabra dice, por boca del apóstol Pedro, acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes. ¿Las personas están abiertas a hablar de Dios o es algo que prefieren evitar? A ver qué ha sido el resultado de la encuesta. Están abiertas, según lo han comunicado aquí y la opinión de cada uno, el 29% y el 71% prefiere evitar. Es decir, 2/3 de las personas con quienes tratamos prefieren evitar. Y esto lo palpamos nosotros muchas veces. Y hay 1/3 que sí les interesa hablar de Dios. Y esta noche vamos a hablar de las historias de Jesús. No de las historias que Él vivió, sino de las historias que Él contó. La semana pasada, Gustavo nos presentaba una de las historias que en la Biblia se conocen como parábolas, que justamente relataba el amor de Dios que nunca abandona a las personas, contando la historia del pastor que va a buscar a la oveja perdida. Y esta noche vamos a hablar de otra de las historias que contó Jesús, y es la historia de aquel agricultor. Jesús observa y presenta a la multitud la historia de un agricultor que salió a sembrar. Saben que las parábolas, Jesús hablaba muchas veces por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración con ejemplo e ilustración comparativa, utilizada solamente para explicar una verdad. Jesús, cuando quería aclarar una verdad, afirmar una verdad, utilizaba la narración con un ejemplo ilustrativo y comparativo para explicar esa verdad. Y esta noche vamos a hablar y vamos a leer pronto una de las historias que están relatadas en el capítulo 17 de San Mateo, pero que vamos a leer a partir del versículo 3, pero ahora quiero explicarles lo que decía el versículo 1 y el versículo 2, que nos sitúa en escena. Es decir, según los comentaristas bíblicos y historiadores, dice la Biblia que Jesús, al promediar la mañana, salió de la casa donde estaba. Es decir, después de haber desayunado, Jesús salió porque era un día nítido de sol, con una visibilidad maravillosa en las regiones del mar de Galilea. Ahora, ¿saben ustedes que es probable que haya salido de la casa de Pedro? Muchas veces él se alojaba allí y esta casa estaba en la ciudad de Capernaum, al nordeste del mar de Galilea, sobre el mar, con un puerto de pescadores, con un edificio también de la parte civil del Imperio Romano. Había allí un centro cívico y también la casa de Pedro era histórica porque muchas veces se agolparon las multitudes al atardecer y al caer la noche, trayendo sus enfermos y endemoniados y personas que estaban limitadas para su vida diaria, y Jesús los sanó a todos, dice la Biblia. Los sanaba a todos. También se cree que en esa casa histórica fue aquel día cuando en la sala estaban reunidos los principales escribas y algunos sacerdotes, y Jesús hablaba y contaba maravillas y sanaba a las personas, pero de repente era tan grande la multitud que 4 amigos trajeron a un amigo paralítico, y viendo que no podían penetrar en la casa donde Jesús estaba, en la casa de Pedro, lo subieron por la escalera lateral a la terraza y, aprovechando una techumbre que podía ser corrida, que podía ser deshecha, lo bajaron con 4 cuerdas a los pies de Jesús. Esa fue una de las historias fantásticas en la vida del Señor Jesús. Y saben ustedes que cuando Jesús vio a aquel muchacho paralítico y todos
asombrados pensando qué iba a hacer Jesús, Jesús no solamente miró sus brazos, sus piernas que estaban atadas por las cuerdas invisibles de la parálisis, sino que Él miró su corazón, que estaba atado por las cuerdas invisibles del pecado. Y Jesús quiso desatar primero el corazón de aquel hombre, su ser interior, para después desatarlo corporalmente. Por lo tanto, pronunció aquella frase: hijo, tus pecados te son perdonados. Y fue un bombazo. Se cruzaron las miradas y dijeron entre sí: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Ahora, Jesús los miró con enojo y los reprendió diciendo: para que sepan que puedo hacer el milagro más grande, voy a hacer el milagro más pequeño. Levántate y anda. Y aquel muchacho se sintió energizado en su cuerpo, pegó un salto, tomó la camilla y pidió paso entre la multitud y salió, y todo el mundo alababa y aplaudía y glorificaba a Dios. De esa casa salió Jesús esa mañana, y como estaba a 150 metros del mar de Galilea, la Biblia dice que Jesús se dirigió a la playa y se sentó a la orilla del mar, tal vez en una roca, mirando ese día diáfano, cristalino, donde se podía observar y sentir el murmullo de las aguas del mar de Galilea que llegaban a la costa. La visibilidad permitía ver la costa opuesta, donde estaba la ciudad de Magdalá. Una de las mujeres de esa ciudad, llamada María, fue llamada la Magdalena porque era de Magdalá. Y podía verse también las colinas, las planicies, las laderas de las montañas, los distintos tonos de verde. Jesús, de repente, estando sentado junto al mar, en el silencio de su vida personal, muchas veces no iba al mar, él iba a la montaña a orar, pero esta vez fue al mar y allí silenciosamente vio que comenzó a acercarse gente. 2, 4, 6, 8, 20, 50, 100. Y cuando se dio vuelta, ya había tal vez como más de 1000 personas. Y Jesús no podía hablarles porque estaba sentado junto al mar. Y entonces utilizó una estrategia que muchas veces utilizó, estando en el mar, en el puerto de los pescadores de la ciudad de Capernaum. Tal vez eligió un barco, y puede haber sido el barco de Pedro, y se subió a la barca. No era un bote, era un barco. Tenía la proa 1,5 metros, 2 metros de altura, y Jesús se sentó en la proa y indicó que la gente se sentara en semicírculo en la playa para oírle. Claramente, estando en la proa del barco, él tenía más altura. Además, que Jesús tenía una voz potente. Además de eso, Jesús podía explicar con toda claridad el mensaje, porque ustedes saben que hay no solamente una visibilidad, sino una forma audible de expansión en el mar de Galilea, porque está en una depresión 427 metros debajo del océano. Por lo tanto, el clima es cálido y se oye a la distancia la voz. Jesús aquel día quiso entrar en la parábola y participarla a todos los que estaban con él. Por lo tanto, les dijo: aquí y ahora, miren hacia la ladera de la montaña que está enfrente. Vean esa parcela que está preparada y arada. En este momento el sembrador salió a sembrar, y todas las cabezas se giraron y vieron el hombre que iba con un morral llevando la semilla colgada de su hombro y que la esparcía arrojándola al voleo en el aire, porque era la forma de sembrar en esa época. Y caminaba por los surcos y volvía y arrojaba la semilla. Así la relata el Evangelio de según San Mateo. Dice
en el versículo anterior, entonces les habló por parábola de muchas cosas y les dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y viniendo las aves, se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha profundidad, no había mucha tierra. Y pronto, estamos en el versículo anterior, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero las espinas crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, de 60 y hasta 30 semillas por una sola. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús pronunció estas palabras y mostró aquí 4 realidades que se producen cada vez que el Evangelio es predicado. Cada vez que la palabra de Dios es difundida, hay 4 reacciones distintas, 4 realidades diferentes según la capacidad del terreno donde cae la semilla. Por lo tanto, Jesús habló ese mensaje claro y esta realidad, esta parábola, es comparativa con todo lo que el Señor quiere enseñarnos, porque de aquí depende la eternidad de una persona. Ustedes saben que no hay palabra de Dios más profunda que deba ser difundida en nuestro siglo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio tiene 4 premisas muy claras. La primera es que Dios nos quiere, Dios nos ama a todos. Dios no quisiera que ninguno se pierda en el infierno, que todos vayan al cielo. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y es la segunda premisa del Evangelio. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos el juicio y el castigo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que nació de la bienaventurada Virgen María, el que murió en el altar de la cruz, el que derramó su sangre por nuestros pecados, para que toda persona que tome la decisión, que es la cuarta énfasis del Evangelio, todos tenemos que decidir delante de Cristo. Todos pasamos alguna vez imaginariamente al pie de la cruz y tenemos que aceptar el perdón o rechazarlo. Tenemos que abrir el corazón y recibir a Cristo pidiendo perdón por todos nuestros pecados y comenzando una vida nueva por el poder del Espíritu Santo o rechazarlo. Y Jesús dijo que había 4 actitudes, 4 realidades diferentes frente al sembrar de la palabra de Dios. Saben que la semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene poder, tiene vida. El mensaje del Evangelio puede transformar una persona. San Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Pero en realidad había 4 clases de terrenos. Parte de la semilla al voleo cayó junto al camino. El camino era un lugar pisoteado, un lugar donde la tierra no había sido labrada, no había sido trabajada. Por lo tanto, era un lugar seco, duro, y la semilla quedó a flor de tierra, al nivel de la tierra. Yo me acuerdo cuando era pibe, tenía enfrente de casa en la calle Ceballos, allá en Villa María Selva, a los 4 o 5 años de edad, una cantidad de terrenos baldíos, 4 o 5 terrenos baldíos frente a casa, que le llamábamos el campito. Allí los chicos jugábamos a la pelota y también hacíamos remontar los barriletes. Pero me acuerdo que el campito, que era de pasto, de gramilla, tenía una diagonal bien marcada de un camino que la gente cruzaba para ir al almacén de la esquina. Y ese camino estaba duro. Ahí no crecía el pasto, porque pisaba la gente, porque no había posibilidad de que la gramilla creciera en ese
pequeño y angosto camino que cruzaba en diagonal. La semilla que cayó junto al camino no prosperó, porque lógicamente no penetró. Ahora también dice Jesús que parte de la semilla cayó en pedregales, es decir, donde la tierra está removida, pero debajo hay piedra. Es delgada la capa de tierra, la capa de humedad, y debajo hay piedra. Por lo tanto, dice, creció y brotó rápidamente, como brotan, ¿se acuerdan las semillas que nos hacían las maestras en la escuela primaria, con un papel secante en un vaso de vidrio, hacer crecer, y crecía rápidamente? Como crece cuando se amontona la tierra en alguna canaleta de zinc y crece alguna plantita por alguna semilla, pero nunca llegará a ser una planta grande. Como crecen en la cornisa de edificios viejos, en las grietas que se junta a la tierra, allí crece alguna semilla que voló, tal vez de palán o de cualquier otra hierba, pero saben que nunca va a llegar a ser un árbol porque no tiene profundidad. Jesús dijo que algunas personas son así. Entonces él habló de 4 clases de corazones. Dijo, hay corazones que están endurecidos por el pisotear de los años de la vida y de las pruebas y de las dificultades. Hay corazones que son superficiales, que no tienen profundidad. Y así como el corazón endurecido le baja la persiana a Dios, no quiere hablar de Dios, el corazón superficial se deja llevar por emociones pasajeras y espontáneas. Por lo tanto, escucha la palabra de Dios y la acepta y responde con alegría, pero siempre es de corta duración. También dijo Jesús que algunos corazones no son endurecidos ni superficiales, son corazones sumamente ocupados. Y entonces habló de que parte de la semilla creció en un lugar donde no había sido limpiado, donde no había sido arado, donde había malezas, espinos, y esas malezas y esos espinos recibieron la semilla entre ellos, y como era buena tierra, brotó, pero los espinos y las malezas la ahogaron, los cardos, y no prosperó. Pero Jesús dijo, hay corazones dispuestos. Hay gente que recibe la palabra y la entiende, y se goza, y produce fruto. Son corazones dispuestos a la palabra de Dios. Qué curioso que habla de 3/4 partes que no aceptan y solamente 1/4 que acepta. Porque cierta vez le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, porfíen entrar por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, y la mayoría va por allí. Por lo tanto, esta parábola es interesante. Cuando Jesús terminó de contar esta historia, los discípulos después al mediodía almorzando con él, le dijeron, explícanos la parábola del sembrador. Y él dijo, si ustedes no entienden esta parábola, no podrán entender las otras, porque esta es la más importante de todas. Y les explicó. Y el relato del Evangelio sigue como les explicó. Dice así, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. En otro evangelio dice, vienen las aves del cielo y la arrebatan. Lo que fue sembrado en su corazón, esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Saben ustedes? Dice, el que oye la palabra es la semilla que es sembrada entre las piedras y que en ese momento la recibe con alegría, con gozo. Pero su gozo dura poco, por tener poca raíz. Al venir la aflicción o las persecuciones, o por causa de la palabra, se malogra y entonces no da fruto. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto.
Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. ¿Y saben ustedes que aquí en esta explicación que el Señor da, ratifica todo lo que hemos explicado de las 4 clases de terreno, 4 clases de corazón? Dice que el corazón endurecido es aquel que oye la palabra. Si la oye, y tal como la oye, su mente no la puede entender. Queda a nivel de superficie. Se olvida de lo que escuchó. ¿Por qué se olvida de lo que escuchó? Porque la tierra no fue preparada, no fue labrada. No es un corazón sensible, es un corazón endurecido. Prefiere no escucharla, pero la escucha y no la entiende porque no la quiere entender tampoco. Porque ustedes se acuerdan que aquel etíope que iba en un carruaje por el camino del desierto, cuando el evangelista Felipe se acercó a él, le oyó leer las palabras del profeta Isaías, cuando decía: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hablaba de Jesús. Y entonces le pregunta, acercándose al carruaje: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Cuando alguien quiere entender, puede entender si hay quien se lo explique, o si no, busca quien se lo explique. Pero el sembrado junto al camino, el que tiene un corazón endurecido, no quiere que le expliquen. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se olvida de la palabra? Se olvida porque vienen las aves del aire, las aves negras que representan los demonios satánicos, y roban la palabra, se la comen, se la quitan de su mente y se olvida totalmente. Entonces, ¿qué son esas cosas? ¿Por qué alguien tiene el corazón endurecido? Cuando alguien ha dejado que los pensamientos de una ideología pisoteen su corazón, se vuelve fanático y no puede percibir la palabra de Dios. Cuando alguien de repente, por ser fanático de una religión, no quiere entender otra cosa, o por haber tenido una desilusión con la religión, se ha vuelto antirreligioso y no quiere que le hablen de Dios. Esas cosas cierran la mente, cierran el corazón. En mi experiencia, durante los 48 años que hemos estado acá como iglesia, he visto muchas personas que cerraron su corazón. Pero recuerdo el caso de un joven que tenía vocación política y él pensó que la política era más importante que el reino de Dios. Y su mente se fanatizó, se endureció y la palabra de Dios rebotó y los demonios le sacaron de la mente la posibilidad de enternecerse y aceptar a Cristo en su corazón. Corazón endurecido. Pero algunos corazones no son como la semilla que cayó junto al camino, sino como la que cayó en pedregales. Son tan superficiales, tienen tanta receptividad, tanta humedad en la tierra, pero es una capa tan delgada de tierra que abajo hay piedra. Aparentemente por fuera son personas receptivas, pero por dentro son endurecidos. Y entonces dice que estos, lejos de rechazar la palabra, la aceptan con alegría, la reciben con gozo, brota pronto. Pero cuando vienen las adversidades, cuando el sol crece en su cenit y expande su calor, como no tienen humedad suficiente porque no tienen raíces ni profundidad, se secan. Y dice que estas cosas son las adversidades de la vida, las contrariedades, los problemas. Cuando alguien de repente recibe la palabra con alegría, pero no está preparado, no tiene raíces para afrontar las dificultades. Muchas veces la discriminación por causa de la palabra. Muchas veces el hecho de la burla, que a alguien se le burle o que alguien lo menosprecie porque se ha convertido a Cristo. Yo recuerdo el caso de una familia
que recibió la palabra con alegría en esta iglesia hace años. Pero con tanta alegría que se fueron a la librería evangélica y se compraron una Biblia para cada uno. Y comenzaron a leerla. Y con tanto entusiasmo que los 5 querían ser bautizados. Era el esposo, la esposa, el hijo y 2 hijas. Ellas estaban en la adolescencia, el muchacho ya era un joven que estaba en la universidad. Y ellos dijeron, nos vamos a bautizar todos juntos. Y también dijo, quiero que mi hijo estudie en un seminario bíblico porque quiero que llegue a ser pastor. Y las chicas querían ser misioneras. Era un entusiasmo revolucionario. Pero tuvieron algunas dificultades económicas. Tuvieron algunos problemas con la familia que les acosaron, les burlaron, les menospreciaron y se apartaron y desaparecieron. Con las 5 Biblias, las 5 personas se fueron a vivir a otra ciudad y los perdí de vista para siempre. Así son los que son sembrados en pedregales. Toman decisiones apuradas, espontáneas, emocionales y de corta duración. Son pasajeras. Pero Jesús habló claramente acerca de la realidad de los que son sembrados entre espinos y malezas. Dice que estos oyen la palabra de Dios y son buena tierra, la reciben, pero está el corazón tan ocupado con tantas opciones que no saben priorizar las opciones y entonces se dejan ahogar por otras cosas en la vida. Por ejemplo, Jesús dijo, las preocupaciones legítimas de la vida. Cuando alguien piensa que sus responsabilidades son más importantes que el reino de Dios. Cuando alguien piensa que el estudio es más importante, que el trabajo es más importante. Son cosas importantes, pero el reino de Dios está primero. Busquen el reino de Dios primero y su justicia, dijo el Señor Jesús, y las demás cosas vendrán por añadidura. Otros en la mentira caen de que la vida es trabajar para tener y tener para poder seguir trabajando. Y caen en un círculo vicioso. Otros se dejan llevar por el engaño de los placeres y las diversiones. Y estas cosas ahogan la palabra de Dios. Y se hace infructuosa. Pero la Biblia dice, y Jesús lo recalcó, que siempre hay parte de la semilla que cae en buena tierra. En la tierra que ha sido preparada, labrada por el Espíritu Santo, que está receptiva para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y esa buena tierra, por el poder del Espíritu Santo, hace que la palabra germine, crezca y lleve fruto. Y lleve fruto que se multiplica. Por 1 puede ser 30, por 1 puede ser 60, por 1 puede ser 100. ¿Saben que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto? Para que nosotros no solamente seamos salvos por el poder de la recepción de la palabra de Dios, teniendo el perdón de nuestros pecados, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y la salvación eterna, sino que también el Señor espera que nosotros fructifiquemos. Y muchos de los que están aquí, en nuestra iglesia, y muchos de los que han pasado, y muchos de los que siguen perseverando, son personas que han recibido la palabra de Dios con alegría, que se han bautizado, que han progresado en su vida cristiana y que han logrado traer a toda su familia o atraer amigos y alcanzar a otros con el testimonio del Evangelio. Porque la Biblia dice que el Señor nos puso para llevar fruto. Por eso en el capítulo 15, en el versículo 16 del Evangelio de San Juan, Él dice estas palabras: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Él es el sembrador y la semilla cayó en nuestro corazón como la semilla cayó en la buena tierra. No es la tierra la que tiene vida, es la semilla la que produce vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida se revoluciona y comenzamos a producir fruto. Dice, yo los elegí a ustedes. Y para que lleven fruto,
y para que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre les sea concedido. Él se lo concederá. Por lo tanto, en esta noche nos debemos preguntar, ¿soy yo de aquellas personas que prefieren no hablar de Dios? Que aunque no están en contra de Dios, prefieren no leer la Biblia, prefieren no orar, prefieren no venir a las reuniones, no gustan ni se deleitan en la presencia de Dios. ¿Pertenezco a ese 71% que ustedes mencionaron? ¿Pertenezco a aquellos que tienen el corazón endurecido por las adversidades de la vida? Que tienen un corazón superficial, que todas las decisiones que toman son fugaces y pasajeras, de corta duración. Soy de aquellos que, tan abrumado por las otras opciones, los cardos y las espinas y las malezas, ahogan la palabra de Dios en mi vida. ¿O soy sincero, genuino, la buena tierra que fructifica con alegría para la gloria de Dios? Inclinemos nuestro rostro. Respondamos a esta pregunta. ¿A cuál de estas 4 realidades se ajusta mi experiencia? ¿A cuál de estas 4 realidades diferentes me involucran a mí? Señor, en esta noche te pedimos, queremos ser la buena tierra, la que recibe la palabra con alegría, deja que germine por el poder del Espíritu Santo en su vida y obtiene el perdón, la alegría de ser tuyo para siempre. Y se expande y lleva fruto y crece. Señor, ayúdanos a ser esa clase de personas. Líbranos de tener un corazón endurecido o un corazón superficial o un corazón ocupado en tantas cosas. Líbranos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús.